conmigo, realmente son una especie como de taller porque es muy poco tiempo como para abordar los temas a profundidad. Pero vamos a hablar de las enfermedades renales más comunes y del tratamiento nutricional que deberíamos dar en estos pacientes. Yo soy Estefanía Monilla, para los que no me conocen. Oscar, ¿tú eres el representante? Porque me dieron otro número de otra persona. O sea, no. Yo sé que ya tú eres el representante. ¿Tú eres el representante? Sí. Bueno, cualquier cosa, Oscar o tú, se comunican conmigo para cualquier duda, ¿ya? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de la terapia nutricional en lesión renal aguda, crónica y terminal. Es decir, hemos metido varios temas en una misma clase. Si es que algo les queda muy por arriba o hace falta un poco más de explicación, me avisan ya. Entonces, vamos a empezar con la lesión renal aguda. Y aquí lo más importante es que ustedes se acuerden que la lesión renal aguda se puede dar por múltiples causas, ¿no es cierto? Tenemos causas prerrenales, causas renales y tenemos causas porrenales. Causas prerrenales, como por ejemplo por un shock, un colapso circulatorio, una deshidratación grave. Causas renales, como por una sepsis, el uso el estar en contacto con fármacos, ciertas toxinas, trastornos vasculares, entre otros. Y los porrenales, que normalmente, las causas más comunes son la rhabdomiolisis, puede ser también una hipertrofia prostática benigna en los varones, y masas, un carcinoma, un cáncer retroperitoneal o algo que obstruya, ¿no es cierto? Empiezo diciéndoles esto porque el tratamiento va a depender obviamente de la causa. Primero tenemos que tratar la causa para que este estímulo, este disruptor, mejore y así mejore la lesión renal aguda. Entender que los pacientes con lesión renal aguda suelen tener una mortalidad elevada, sobre todo los pacientes que ya tenían una malnutrición previa. Que la atención precoz, el soporte nutricional y la diálisis precoz mejoran la supervivencia en estos pacientes, y que el tratamiento va a depender, como les decía, de la causa y también de la gravedad. Todos los tratamientos van de la mano, es un tratamiento integral como en cualquier otra enfermedad. Siempre el tratamiento médico acompañado de los tratamientos que le pueden ayudar a la evolución de la enfermedad, ¿no es cierto? En tratamientos o en los pacientes que no tienen o que no están tan graves, que los pacientes suelen estar normalmente en hospitalización, son pacientes que en su gran mayoría van a necesitar un tratamiento de sustitución renal como la hemodiálisis o una diálisis peritoneal, con la idea de eliminar los líquidos y los desechos, ¿no es cierto?, hasta que la función renal vaya retomando. En pacientes más graves, los cuales suelen estar en cuidados intensivos, podemos requerir algún tratamiento de sustitución renal, pero de tipo continuo. Y esto, tenemos que saber esto, porque el tratamiento nutricional va a depender del tipo de tratamiento de sustitución que estemos utilizando y también del tipo de tratamiento médico que estemos utilizando. Entonces, aquí les puse este resumen de todo lo que deberíamos hacer en relación a la parte nutricional en un paciente con enfermedad renal aguda. Empezamos con los requerimientos energéticos. Vamos a dar entre 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso corporal. Y sabemos que la energía proviene de los 3 macronutrientes, ¿no es cierto? Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Realmente, en estos pacientes, en los pacientes con enfermedades renales, casi no modificamos ni los lípidos ni los hidratos de carbono, aunque tenemos que dar suficientes para no utilizar las proteínas como fuente energética, sino para utilizar las proteínas, los aminoácidos, los ladrillitos, de forma estructural. Además, acuérdense que no es cantidad, sino que es también la calidad. Hidratos de carbono complejos, integrales, y lípidos, las grasas antiinflamatorias en su gran mayoría o con una buena proporción en relación a los que inflaman. De ahí, en relación a las proteínas, vamos a pautar entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día, aunque, como vamos a ver luego, depende del tipo de tratamiento que estemos dando. Todos estos nos van a aportar vitaminas y minerales. En estos pacientes renales jugamos con el sodio, con el fósforo, y vamos a ver luego que también con el potasio. En relación al potasio, vamos a pautar entre 35 y 50 mil equivalentes al día. Lo normal suele estar entre
casi el doble, entre 60 a 70 mil equivalentes diarios. El sodio, entre 20 y 40 mil equivalentes al día. Y el fósforo lo vamos a limitar de ser preciso, es decir, no en todos los casos tenemos que disminuir el fósforo porque no todos los pacientes acumulan el fósforo en su organismo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno estos, me voy a decirles los líquidos. En relación a los líquidos tenemos que intentar reducir al máximo el aporte de líquidos. Y cuando hablamos de líquidos, primero, enfatizar en que estamos hablando prácticamente de agua. No debemos recomendar el consumo de bebidas energizantes, de bebidas gaseosas, de jugos, prácticamente agua. Y aquí tomar en cuenta también que todos los líquidos, sí, que entran por vía oral, pero también son los líquidos que entran por otras vías. Acuérdense que son pacientes que están pasando un proceso agudo, la mayoría van a tener por lo menos una vía periférica, por lo más bajo. Entonces van a estar recibiendo siempre líquidos. Para el cálculo de los líquidos tenemos que calcular tanto pérdidas sensibles como pérdidas insensibles y reponemos las pérdidas del día, normalmente más 500 mililitros, aunque esto va a depender de si el paciente está en diálisis o no. En pacientes con diálisis podríamos dar cantidades un poco mayores de líquidos, ya que por la diálisis estamos extrayendo líquidos. Podríamos llegar hasta 1.5 litros diarios, aunque esto va a depender nuevamente de la causa y también del paciente. ¿Algunos se acuerdan cómo se hacía el cálculo para los líquidos de una persona sana? Solo para que hagan memoria. Pero si yo voy a tu consulta, ¿cómo me calculan los líquidos? Porque no vas a tener ingestas. ¿Cómo? Y el peso corporal. O sea, lo multiplicas 0, dependiendo si es 0.6, creo, 0.6, 0.5 por el peso del paciente. Con eso calculas el agua corporal total y según eso es la reposición. Pero no estamos seguros, la verdad. Eso es un cálculo total. Ajá. Pero de ahí, ¿cómo ustedes pensarían que puede sacar el agua que tiene que tomar una persona? O sea, si va una persona de 60 kilos a su consulta, me daría la misma cantidad de agua que va una persona de 80 kilogramos a su consulta y lo mismo que una de 30 kilogramos. No. Ya, el cálculo siempre se hace por kilogramo de peso corporal y se calcula entre 25 y 27 mililitros por kilogramo de peso corporal. Esto en personas sanas. Esto era un paréntesis porque una persona con diálisis, una persona así, se hace, como ustedes bien decían, calculando ingestas, excretas y haciendo un total, ¿ya? Lo del 25 ml por kilogramo es para todo el día. Para todo el día. Hagan por favor ustedes ahorita el cálculo de cada uno. Era el 25 ml, ¿no? Ajá, es entre 25, 27. Con 25. ¿Cuánto te sale? 1125. Ya. ¿Quién más hizo? ¿Quién ya tiene? Tengo 1350. ¿Ya? 1625. Igual 1625. 1625. Igual. Ah, qué chistoso. 1550. Ya. En eso estoy. Por eso les decía que hay que hacer el cálculo, porque si ven, sí es diferente. Esta idea de decir, tome 8 vasos de agua diarios, a veces a las personas les queda muy grande, o hay personas que van a estar, o que no va a ser suficiente esta cantidad de líquidos. Pero bueno, esto era solo un paréntesis. Bueno, seguimos. En relación a la energía, el cálculo energético, como ustedes bien saben, debería hacerse por medios un poco más fiables, más específicos, como por ejemplo una calorimetría indirecta. Sin embargo, aquí en el país no contamos con calorímetros en casi ningún hospital. Entonces nos toca ir a la siguiente forma, que es un cálculo dependiendo el peso del paciente. El cálculo debe ser entre 25 a 40 kilocalorías día, que si ustedes ven comparando con la otra tabla que les mostré, está distinto, ¿no es cierto? Esto es del UpToDate, el otro es del libro de Krauss. Hay ciertas discrepancias, sobre todo en cuanto a valores específicos, pero están dentro del rango. El uno es 30 a 40 kilocalorías, este 25 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso corporal ideal. Les pongo ideal porque si una persona está encharcada, por ejemplo, si una persona está llena de líquidos, va a tener un peso corporal mayor y el cálculo sería sobre lo recomendado, lo cual haría que el paciente empiece a ganar peso poco a poco. ¿Y por qué
Una persona que está con una deshidratación grave, imagínense como habíamos dicho, una de las causas renales, va a tener un peso bajo lo normal o bajo lo ideal y estuviéramos dándole menos calorías de lo necesario, lo cual haría que a los pocos días este paciente empiece a malnutrirse. Tener presente que una ingesta energética muy por arriba nos va a llevar así a ganar peso, pero que además una ingesta sobre lo recomendado en estos pacientes puede llevar a una producción excesiva de CO2, deprimiendo la respiración de los pacientes. Y al lado contrario, una ingesta muy por debajo puede llevarnos a desnutrición. Aquí, como dato, saber que casi un tercio de los, realmente casi 2/3 de los pacientes que están hospitalizados, entre el tercer y cuarto día ya empiezan a perder peso y a desnutrirse. Y esto es porque estamos acostumbrados a hacer un cálculo muy arbitrario o dar dietas de 2000, 1000 calorías sin ni siquiera evaluar al paciente. Las proteínas por kilogramo también es en base al peso ideal o al peso que tiene el paciente en ese momento, de la tabla que vimos antes. Al peso ideal. Al peso. Entonces, de la energía decíamos que modificábamos las proteínas. Aquí tenemos que entender que la pérdida de proteínas es común entre los pacientes con lesión renal aguda y que esto contribuye a la mortalidad de estos pacientes. Y que el cálculo de proteínas va a depender de la causa y va a también depender del grado o de la severidad de la lesión renal que tiene el paciente. En pacientes que no están recibiendo diálisis y que tienen un estadio leve o moderado, damos alrededor de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo día de proteínas. En los pacientes que están con diálisis tenemos que dar cantidades mayores porque por medio de la diálisis perdemos cantidades importantes de aminoácidos, damos entre 1 y 2 gramos por kilogramo al día. Y en pacientes que están en tratamiento con sustitución renal continuo, damos cantidades bastante mayores, entre 1.5 y 2.5 gramos por kilogramo al día. A medida que el paciente va mejorando, vamos disminuyendo la cantidad de proteínas y modificándolas. Saber que estas cantidades de proteínas van a ser elevadas y que no solo nuevamente es cantidad, sino es la calidad. Tenemos que intentar que entre un 55 y un 60% de las proteínas ingeridas en la dieta sean de alto valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico, acuérdense, son casi exclusivas de origen animal: carne, la leche y sus derivados, el pollo, pescado, el huevo. Todas estas son las que nos van a aportar mayor cantidad y mayor variedad de aminoácidos, además de que son metabolizadas mejor que las proteínas que no son de alto valor biológico. Y en relación a los minerales dijimos que hay que modificar potasio, fósforo y sodio. En relación al sodio, a menor producción de orina tenemos que modificar más el sodio. Vamos a dar entre 20 y 40 mil equivalentes al día, lo cual está alrededor de 0,45, 0,90 gramos al día de sodio. ¿Dónde encontramos el sodio? En la sal. Creo que es el condimento que más sodio tiene y es el condimento que más utilizamos a nivel mundial. La leche y sus derivados. Hay productos como la remolacha, el ajo, que tienen sodio, pero son un poco insignificantes si vemos la cantidad de estos productos que consumimos al día a día. Y los procesados y los ultraprocesados. Aquí, desde el inicio, eliminar procesados y ultraprocesados porque son los que más cantidad de sodio tienen. Desde bebidas y alimentos. Si ustedes ven, tienen algo, una cola aquí, un té, un energizante, son... No. Qué bueno, porque son los que más cantidad, o sea, el mineral que más va a tener es el sodio. Bueno, ahí pues también tenemos, aunque es pan, sí. Y aquí no solo modificar el sodio de la dieta, eliminando estos alimentos, sino también los que vienen de las vías, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque nunca vamos a pasar agua pura, porque podemos llevar a una hiponatremia, una intoxicación hídrica. Siempre vamos a pasar como mínimo una solución salina que va a tener cantidades altas de sodio. Entonces, esa cantidad de sodio, que ya de por sí es baja, tiene que ser por vía oral y también por vía parenteral. Una consulta. Ahorita estamos viendo un caso de hiponatremia, pero no comprendemos muy bien
cómo se puede dar la reposición de sodio, más que todo por el riesgo de una alteración pontina si es que se pasa de los 10.000 equivalentes al día. Y también cómo es que podríamos dar en bolo, o qué son las indicaciones para dar bolo, en la cual podríamos, por así decir, obviar los 10.000 equivalentes. O sea, no, estamos súper confundidos con esos datos. Oscar, esto me toca explicarles otro día porque es más de una hora. O sea, es una explicación súper larga. Claro. Entiendo porque creo que para mí también en la facultad creo que la reposición de sodio era de las cosas más difíciles y sigue siendo complicada porque es como un límite súper pequeño entre cuánto dar y cuánto ya hace daño. Pero claro, eso les tengo que, si quieren, con gusto les preparo una clase y les enseño en otra clase, pero se midía más de la hora. Perdón, pero sí nos han dado ahora un tiempo muy limitado. está bien. Bueno, el segundo mineral es el potasio. Aquí vamos a dar alrededor de 30 a 50 mil equivalentes, como les había dicho antes. Esto en gramos está alrededor de 0,75, 1,25 gramos al día, cuando lo común está alrededor de 2,5, 3 gramos al día. Las mejores fuentes de potasio en cuanto a alimentos son las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada, que es el kale, el brócoli, la selga, y ciertas frutas como las uvas, las moras, la toronja, y las zanahorias y las papas, que son 2 tubérculos. Si ustedes ven, reducir esto de una dieta no debería ser tan complicado. Pero debemos saber que en todo este proceso de lesión renal aguda, hasta en una lesión renal crónica realmente, va a haber mucha destrucción tisular, y la destrucción tisular libera potasio. Por lo que los niveles de potasio en estas personas suelen fluctuar mucho. Tenemos que analizarla cada 48 o 72 horas con la idea de no sobrecargar, pero tampoco de eliminar todo el potasio de la dieta y también de otros productos de forma innecesaria. Y saber que el potasio se elimina casi de forma exclusiva por la diálisis, entonces pacientes que no están recibiendo diálisis suelen acumular el potasio de forma más brusca. Y en relación al fósforo, el fósforo encontramos sobre todo en la carne, en la leche y en sus derivados, en cereales integrales y también en los alimentos procesados, sobre todo los ultraprocesados, ya que el fósforo se utiliza no solo como aditivo, como era antes, ahora se lo utiliza como saborizante y conservantes, y estos productos que suelen decir bajo en azúcar, bajo en sal, que casi no tienen nada y no entendemos por qué son tan ricos, suelen tener mucho fósforo. El fósforo se reduce en casos puntuales dependiendo de la analítica del paciente. Y aquí les puse un pequeño resumen de lo que hemos hablado. ¿Preguntas, dudas sobre este tema? ¿Qué vitaminas se debería dar como suplemento? Como es algo agudo, normalmente no necesitamos suplementar vitaminas y minerales si es que el paciente estaba bien nutrido. Si el paciente ya tenía una deficiencia previa, continuamos con esas. Pero vamos a ver que ahorita en crónicas y terminal siempre tenemos que dar de buenas a primeras, así el paciente no tenga deficiencia, vitaminas y minerales. Una pregunta, ¿esta dieta se le da al paciente mientras está hospitalizado por una lesión renal aguda? ¿Qué tanto tiempo se mantiene cuando ya se le da alta al paciente? Como que... Depende de la creatinina y del paciente. Si el paciente sale del hospital ya sin lesión renal aguda, que suele ser raro, podemos volver a una dieta normal, pero normal me refiero no a lo que el paciente comía antes, porque comemos pésimo, sino normal para lo recomendable. ¿Sí? Normalmente salen todavía con una creatinina, tal vez no sobre 1 o 2, pero en límites superiores, y ahí tenemos que mantener la restricción sobre todo de los minerales y la de proteínas, o sea, la ingesta de proteínas por periodo prolongado. Y ahora vamos a hablar de la terapia nutricional en enfermedad renal crónica. Aquí debemos partir de que todo paciente con enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal, ni se diga estadio 5, debería recibir un tratamiento nutricional médico, porque esto nos ayuda no solo a evitar la progresión de la enfermedad, sino también a mitigar muchos de los síntomas que suelen ser muy molestos. Síntomas, por ejemplo, como la uremia, que son pacientes con enfermedad renal terminal normalmente, que no les permite ni levantar la cabeza. Son pacientes que están totalmente
cansados, pacientes que no pueden comer, pacientes que con las justas tienen fuerzas para ir de aquí al baño. Entonces, mejorando la terapia nutricional, podríamos mejorar un poco esta sintomatología. Saben que en cada estadio de la enfermedad renal crónica tenemos que dar un tratamiento nutricional distinto, porque el tratamiento médico también va a ser distinto, y que la idea de la terapia nutricional es tratar los síntomas asociados al síndrome, como les decía antes, síntomas comunes como el edema, la hiperlipidemia, la hipoalbuminemia que suelen tener estos pacientes, reducir el riesgo de progresión a una insuficiencia renal terminal, sobre todo del estadio 1 al estadio 4, disminuir la inflamación, son pacientes que están crónicamente inflamados y esto hace que no respondan de forma adecuada a todo tipo de tratamientos, y el mantener las reservas nutricionales. A peor estado nutricional, el riesgo, la morbimortalidad va a ser mayor. Aquí les puse esta mitad del cuadro del libro de Krauss, para que primero veamos que las causas de la diabetes, de la enfermedad renal crónica son causas relativamente comunes en el medio, ¿no es cierto? Cada vez tenemos mayor cantidad de casos de diabetes, de hipertensión, cada vez tenemos mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles que podrían predisponer a una enfermedad renal crónica, y de ahí tenemos las otras dos que son mucho menos comunes, como la glomerulonefritis o la poliquistosis renal. En la enfermedad renal crónica, como en todas, ya dijimos antes, tenemos que empezar con un tratamiento médico y el tratamiento nutricional, que es un tratamiento coadyuvante. Controlar la presión arterial en pacientes con hipertensión, mejorar o mantener una euglicemia en pacientes tanto con estados de diabetes, pacientes, por ejemplo, que puedan tener algún trastorno que necesiten corticoides. Saben que los corticoides elevan o incrementan el riesgo de una hiperglicemia o de un mal mantenimiento de la glicemia. Tenemos que dar tratamientos inmunodepresores en gran parte de los pacientes, eritropoietina, y en muchos de los pacientes vitamina D. Esto es como algo general. Todo esto acompañado del tratamiento de la enfermedad renal crónica, que nuevamente va a la restricción o modificación de estos 3 micronutrientes que hablamos anteriormente, la restricción de proteínas, porque se ha visto que una cantidad elevada de proteínas puede sobrecargar al riñón, al glomérulo, y empeorar el estadio o la evolución de la enfermedad. El vigilar líquidos, electrolitos, mantener un estado ácido-base adecuado y de hidratación también. Dar quelates del fósforo en pacientes con estadios, en los primeros estadios, no siempre damos, pero en estadio 5 siempre tenemos que dar quelates del fosfato, y reducir los factores de riesgo cardiovascular. Nuevamente, la energía que va a provenir de los 3 macronutrientes, grasas y hidratos de carbono, no los modificamos, pero tienen que ser suficientes para que las proteínas no se utilicen de forma energética o a modo energético, sino para que sean estructurales. Y cantidad de proteínas adecuada, que vamos a ver luego a qué nos referimos, para mantener un balance nitrogenado positivo y la síntesis tisolar. Les digo adecuado porque no es cuestión de reducir al máximo, pensando en no sobrecargar a los glomérulos, como se pensaba antes. Antes se hacía casi una restricción total de proteínas, pero se vio que esto no mejoraba la situación del paciente, sino que empeoraba, y no podemos dar sobre lo recomendado porque esto sobrecargaría al glomérulo y podría empeorar la evolución de nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la energía, vamos a pautar alrededor de 35 kilocalorías por kilogramo al día de proteínas, y en pacientes que ya tienen un estado de malnutrición, ya sea por exceso, una obesidad, o por carencia, una desnutrición, tenemos que modificar. La energía que habíamos dicho de los 3 macronutrientes, modificamos básicamente las proteínas. No podemos dar un exceso de proteínas, así tengamos una hipoalbuminemia, por ejemplo, porque esto podría llevar a un aumento de la presión glomerular y a una pérdida acelerada de la función renal. Pero tampoco, como les decía antes, podemos dar o restringir completamente las proteínas, porque esto empeoraría el estado de nuestros pacientes. Entonces, vamos a reducir
reducir la ingesta de proteínas hasta alrededor de 0.8 gramos por kilogramo al día, aunque esto va a depender del estadio. Sabemos que el estadio depende de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Con una tasa de filtración glomerular mayor a 55 mililitros por minuto, es decir, en un estadio 1, 2, aunque esto ya está un poco en el límite, damos alrededor de 0.8 gramos por kilogramo al día. Con una tasa de filtración glomerular entre 25 y 55 mililitros por minuto, vamos a dar alrededor de 0.6 gramos por kilogramo al día. Acuérdense que al comienzo incrementa un poco la diuresis, ¿no es cierto? Y la función renal, y luego empeora. Y con una tasa de filtración glomerular menos de 25 mililitros por minuto que no esté recibiendo diálisis, vamos a dar alrededor de 0.6 a 0.75 gramos por kilogramo al día. Si ustedes ven, está bajo lo recomendado, pero tampoco es nulo. La idea, como decíamos, es mantener un equilibrio sin sobrecargar al riñón y empeorar el estado, empeorar la función renal de nuestro paciente. Nuevamente, de esta cantidad de proteína, así sea baja, tenemos que dar entre un 50 a un 60% de proteínas de alto valor biológico, porque estas se digieren, en general se metabolizan mejor que las proteínas de origen vegetal. Gran parte de estos pacientes son pacientes que suelen tener una hiperlipidemia. No solo hiperlipidemia, sino, mejor dicho, una dislipidemia. Es decir, con concentraciones de HDL, de LDL y de colesterol total totalmente cambiadas. Por eso, tenemos que dar, sí, fármacos hipolipemiantes en casi o en una gran parte de los pacientes, pero siempre acompañarlo de la dieta, porque sabemos que la dieta es el único, por ejemplo, que nos va a ayudar a subir el HDL, a disminuir el LDL de forma adecuada. Es sencillo esto en estos pacientes, ¿por qué? Porque si estamos dando dietas bajas en proteína, si ustedes piensan, la grasa del día a día, ¿en dónde la consumen? Normalmente es en proteínas, ¿no es cierto? En el pollo, en el pescado, en las carnes, el huevo. Y allá estamos disminuyendo y estamos bajando de forma considerable las proteínas. Es decir, estamos bajando de forma concomitante las grasas de la dieta. Entonces, seguir un patrón de alimentación así, ya disminuyendo las proteínas, va a ser relativamente sencillo. Eso más del fármaco debería tener el colesterol dentro de los límites recomendados. En relación al sodio, debemos dar no más de 1.5 gramos al día. Acuérdense que lo normal está bajo 2 o en concentración de alrededor de los 2.3 gramos al día. Parece insignificante, pero es casi una cucharadita pequeña, o sea, la cucharadita, como les digo, de sal al día, que no solemos sobrepasar de forma importante. Sobre todo si consumimos procesados y ultraprocesados. Es decir, a estos pacientes tenemos que eliminarle sobre todo los ultraprocesados casi por completo de la dieta. En relación al potasio, va a depender mucho del tratamiento médico que estemos dando. Acuérdense que uno de los diuréticos más utilizados, la furosemida, es un diurético perdedor de potasio. En estos casos tenemos que ir valorando el potasio y dar suplementos de potasio de ser necesario. Mientras que si están bajo otro tipo de tratamiento, tenemos que restringir el potasio. En pacientes con hemodiálisis vamos a dar entre 2 a 3 gramos al día de potasio, y en pacientes con diálisis peritoneal tenemos que dar cantidades un poco mayores porque se elimina mayor cantidad de potasio por la diálisis peritoneal, entre 3 a 4 gramos al día. Nuevamente, ¿dónde está el potasio? Verduras de hoja verde, en algunas frutas, vegetales, sobre todo en los tubérculos. Y en relación al fósforo, saber que las concentraciones séricas de fósforo se elevan a la misma velocidad con la que disminuye la tasa de filtración glomerular. Es decir, menor tasa de filtración glomerular, un estadio mayor, vamos a tener concentraciones mayores de fósforo. Además de que el fósforo se eliminaba de forma importante por la orina, ¿no es cierto? Si no estamos a menor diuresis, mayores concentraciones de fósforo. En estos pacientes
pacientes, como les decía antes, en muchos casos tenemos que utilizar quelantes del fósforo en cada uno del fosfato, perdón, en cada una de las comidas, con la idea de que no se acumule de forma significativa. Y las vitaminas y minerales. En todos los pacientes se debe recomendar un suplemento vitamínico renal hidrosoluble. En todos, tengan o no deficiencia de vitaminas y minerales, porque estamos frente a un proceso crónico y este proceso crónico va a hacer que lo más seguro, en algún momento, el paciente tenga una deficiencia de alguna vitamina o mineral, sobre todo en los que están relacionados con la deficiencia de ciertos alimentos en la dieta. Podríamos tener una deficiencia de vitaminas B, por ejemplo, porque estamos restringiendo las proteínas de origen animal. Podremos tener una deficiencia de vitaminas C, porque también tenemos que restringir algunas verduras, frutas, etc. En todos los pacientes. Y aquí, nuevamente, un pequeño resumen sobre esta parte. Buena cantidad energética, con cantidades de proteínas intermedias, si ustedes vieron, están alrededor de 0.6, 0.8 en pacientes sin diálisis. Buena cantidad de hidratos de carbono y de lípidos, haciendo hincapié en la calidad de los alimentos. Si el paciente ya está inflamado y nosotros seguimos dándole solo aceite de girasol, si le seguimos dando solo grasas de origen animal todo el tiempo, si le seguimos dando aceite de canola, seguramente el paciente va a empeorar su estado inflamatorio y esto contribuye a que la enfermedad empeore y a que la respuesta a ciertos tratamientos no sea la adecuada. Modificamos sodio, fósforo y potasio, modificamos la ingesta de líquidos, aunque esto va a depender del tipo de diálisis que hagamos, y damos en todos los pacientes suplementos de vitaminas y de minerales que sean de tipo renal hidrosoluble. ¿Tienen preguntas, dudas? Tengo una pregunta. En la ingesta de sodio, o sea, porque digamos hay una fase que es en riñón y luego después hay una fase poliúrica. Ajá. Entonces aquí tendríamos que cambiar la ingesta de sodio o tendríamos que dar la misma. Mantener, porque el paciente está en un estado de insuficiencia renal. Entonces, de todas maneras, por más de que estemos en una fase poliúrica, la excreción renal y la función renal no es adecuada. Aunque pierda sodio igual por lo que... Va a perder sodio, pero si no tuviéramos una deshidratación o una deficiencia de sodio o sea, en una analítica, no es necesario. Porque va a seguir perdiendo, pero pronto va a pasar a un estadio con una anuria o con por lo menos una disminución del la orina. Entonces nunca le damos sobre, si no le podríamos dar mínimo lo recomendado, alrededor de 2.3 gramos de día. ¿Alguna otra pregunta? Y ya el estadio 5, la enfermedad renal terminal. Y aquí tenemos que acordarnos de que en una enfermedad renal terminal hay una incapacidad para excretar productos de desecho, casi por completo. El mantener el equilibrio electrolítico suele ser otra odisea aquí, y el producir también ciertas hormonas. Son pacientes que están en un estado, como les decía antes, de uremia, que será por estas cantidades elevadas de productos de desecho nitrogenado, y hace que el paciente tenga este malestar general que les nombraba anteriormente. Son pacientes que en verdad no pueden ni levantar la cabeza, están muy débiles, tienen náuseas, vómitos, pueden tener calambres, sobre todo de miembros inferiores, alteraciones neurológicas, sumado a un sabor metálico en la boca muy fuerte. ¿Alguno de ustedes ha tomado alguna vez metronidazol para desparasitarse o para algún tratamiento? Sí. ¿Se acuerdan de ese sabor metálico en la boca? Sí. Ya, de por sí ya solo con el metronidazol es horrible. Son pacientes que tienen este sabor metálico mucho más intenso, casi no les permite comer nada. Entonces, tenemos el tratamiento nutricional médico y el tratamiento médico. En el tratamiento médico sabemos que son pacientes que deben estar bajo diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis de forma continua. Son pacientes que están esperando o que optan por un trasplante renal que les cambiaría nuevamente toda su vida, y en la parte nutricional deberíamos volver a hacer cambios cuando ya reciban un trasplante renal. Tratamiento inmunosupresor, un tratamiento integral, como les dije anteriormente, porque son pacientes que van a pasar con esto y que deben recibir van a realizar o deben hacer muchos cambios
hasta recibir el trasplante o conforme hacen la diálisis, por lo que el tratamiento no solo nutricional, sino el tratamiento, la ayuda psicológica es muy importante, la eritropoyetina y vitamina D activa. Y el tratamiento nutricional, que tiene varios objetivos. Primero, el prevenir deficiencias de micronutrientes, el controlar el edema y los electrolitos séricos, nuevamente sodio, potasio y fósforo, prevenir la distrofia renal, que sabemos que para esto nos ayudan los quelantes, y por eso se les da a todos los pacientes, y el proporcionar una dieta lo más rica para los pacientes dentro de lo que se puede, tomando en cuenta que suelen tener ese sabor y un apetito muy bajo. Entonces, aquí les puse este cuadro, creo que es del libro de Krauss, para que vean que el tratamiento nutricional va a depender del tratamiento médico que demos al 100%. Si ustedes ven, por ejemplo, en la hemodiálisis tenemos que bajar el potasio, la cantidad de potasio que damos en la dieta, bajamos el sodio, damos cantidad de proteínas moderadas, mientras que en una diálisis peritoneal tendríamos que dar, en la gran mayoría de casos, cantidades elevadas de potasio, el sodio mantenemos bajo y las proteínas igual. Cada uno de los tratamientos que demos va a depender del tratamiento médico que estamos dando. En términos generales, tenemos que pautar la energía alrededor de 25 a 40 kilocalorías al día. Esto va a depender del estado nutricional del paciente y también del grado de estrés que tenga nuestro paciente. No estoy hablando de un estrés que le estresa el día a día, sino si tiene alguna otra enfermedad concomitante, si está bajo inmunosupresores, si está con diálisis, corticoides, etc. Y vamos a modificar la cantidad de proteínas. Ya dijimos antes que en todos estos tratamientos de sustitución renal se pierden muchos aminoácidos, ¿no es cierto? Por lo que tenemos que dar cantidades un poco mayores. En diálisis peritoneal vamos a dar alrededor de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día de proteínas, y en diálisis peritoneal alrededor de 1.2 gramos por kilogramo al día. Nuevamente, estas proteínas deben ser de alto valor biológico. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta nuevamente que son pacientes que suelen tener estos desechos nitrogenados muy elevados, por lo que están en estado de uremia, y que no toleran muchos alimentos, pero los que peor les va suelen ser las proteínas de origen animal, lo cual complica un poco más el caso. Entonces, en estos pacientes se ha visto que dar proteínas de origen animal frías suele minimizar un poco este sabor metálico de la boca, entonces podría ser una ayuda. El poner especies fuertes tipo el orégano, ajo, el comino, podría mejorar los sabores, el sabor metálico, y también el dar alimentos como el tofu o carnes blancas se toleran mejor que las carnes rojas. Podría ser una ayuda, pero no siempre es posible. En los pacientes en los que no logramos consumir que consuman la cantidad de proteínas adecuada, ni la cantidad de alimentos, de carnes rojas, pollo, pescado, cerdo, de manera adecuada, tenemos que darle alternativas, y si no logramos con estas alternativas, tenemos que dar suplementos nutricionales no solo de vitaminas y minerales, sino también de la cantidad o de la ingesta adecuada de proteínas al día a día. Aquí tenemos suplementos que no son solo el Ensure, que suele ser el que más se da, porque este tiene otros compuestos que no son bien tolerados. Tenemos suplementos específicos para pacientes con enfermedades renales que deberíamos dar. Solo quería preguntar si el tofu es una proteína de alto valor biológico. No llega a ser de alto valor biológico como el huevo, pero es considerada como de moderado. En relación al sodio y los líquidos, la restricción de estos vamos a hacerla dependiendo la sintomatología del paciente y la analítica del paciente. Si el paciente está con edema, si está hipertenso, si el paciente ha aumentado de peso, por ejemplo, entre una diálisis y otra, si el paciente tiene una ingesta adecuada, una ingesta alimentaria inadecuada, etc. Tenemos que ir modificando
los líquidos y el sodio. En términos generales, modificamos el sodio entre 1.5 y 2 gramos al día y los líquidos alrededor de 750 mililitros diarios, más lo que se saca en la diuresis o en la diálisis. Acuérdense que la diálisis suele hacerse a días alternos, la hemodiálisis, la peritoneal un poco más ampliada. Esos días la reposición hídrica debe ser mayor. En relación al potasio, el potasio debemos limitarlo realmente casi en todos los casos entre 60 a 80 mil equivalentes diarios. Esto está alrededor de 2.3, 3.1 gramos al día de potasio. En pacientes con anuria y pacientes que están bajo diálisis tenemos que dar alrededor de 2 gramos al día, es decir, limitamos de forma significativa la ingesta de potasio. Y en la ingesta de fósforo, aquí nuevamente acordarnos de que el fósforo se elimina casi de forma exclusiva por vía renal, y esto hace que el fósforo en estos pacientes se acumule de forma significativa. ¿Por qué? Porque están en una enfermedad renal terminal, casi o una gran parte con una producción de orina mínima o casi anúricos. Entonces, en estos pacientes vamos a dar alrededor de 0.8 gramos al día de fósforo. Y el problema es que el fósforo, el poco fósforo que suelen consumir, de todas formas se acumula. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene un peso molecular muy alto y esto hace que no podamos eliminarlo por la diálisis. Entonces, casi todo el fósforo que estas personas consumen se acumula en el cuerpo. Y por eso, como les decía antes, en todos los pacientes deberíamos dar quelantes del fosfato. Quelantes del fosfato en las 3 comidas principales, y si tenemos tentepiés, lunch grandes, también deberíamos dar quelantes del fosfato. Es la única forma en la que vamos a lograr mantener un equilibrio del fósforo y evitar problemas como la osteodistrofia renal y otras complicaciones debidas al fósforo. Y las vitaminas, nuevamente damos vitaminas en todos los pacientes con enfermedad renal terminal. Aquí nos preocupan básicamente 3 vitaminas: la vitamina C, la vitamina B y la vitamina B9. ¿Por qué? Porque la B9 viene casi de forma exclusiva de productos de origen alemán, ¿no es cierto? Entonces, la vitamina C y la vitamina B nos preocupan, son las vitaminas, acuérdense, las vitaminas hidrosolubles, porque estas casi se eliminan de forma importante a través de la orina o de la diálisis, entonces el riesgo de deficiencia es mayor. Y vamos a dar entonces suplementos de vitamina C, suplementos que contengan vitamina B, y vamos a dar también de forma diaria, siempre, la vitamina B9, 1 miligramo al día. La mayoría de suplementos destinados a estas personas no tienen cantidades tan altas de folato y por eso tenemos que darlas aparte. Y ya, para terminar la clase, vamos a fomentar en todos los pacientes unos hábitos de alimentación adecuados. Normalmente, si ustedes ven muchos de los cambios que estamos haciendo, podríamos incluirlos con ciertos cambios en una dieta mediterránea, en una dieta DASH, ¿no es cierto? Tenemos que limitar los lácteos, también los frutos secos, las legumbres, y sí o sí, aunque esto deberíamos hacer en todos los pacientes, los alimentos procesados, los ultraprocesados, y hacer hincapié en la ingesta de proteínas de alto valor biológico. Esto es algo que tenemos que hacer en todos los pacientes, y acompañarlo de suplementos de vitaminas hidrosolubles. ¿Tienen alguna pregunta, tienen alguna duda sobre esto? ¿Nada? Perfecto, entonces veo la próxima semana. Tenemos el miércoles. ¿A qué hora? A las 9. A las 9. Perfecto. Aquí mismo. Sí, en esta clase. ¿Esta también está libre ese día? Sí, es nuestra clase. Sí, pero tal vez esta hora está. Esta No, clase. esta sí Perfecto. está libre, nada más que no entras bajo acá. Listo, chicos. Entonces vemos la próxima clase. Gracias. Gracias. Ya vengo. Hasta luego. No,
Ok, hoy no hay DCI. Hoy sí hay, pero es virtual. Ah, ¿cómo que sí? Pero es por Zoom. Ah, ya. Pero no se prende la cámara. Sí, Sí, es todo lo que durante todo el TCI tienes que estar con la cámara. Dijo que si te ve. No era en 15 el Zoom. Por eso. No era de esta a la siguiente el Zoom. Según yo no es en esta. Porque Son esta- chicos que tengan buen fin de semana. Claro. Porque esta semana deberíamos aprovechar para reunirnos con el grupo. Deberíamos. Ya te toca trabajar. Está mal, ¿qué hacemos nosotros? No sé. Hay un montón. Averigua este calle lo de la parrilla. Ajá, digo eso me que mi mamá me dijo hagamos que una reunión ahorita en Zoom estaban y con un ahí proyecto sobre puestas, están trabajando ahorita. Bien. Y con la Sí, escuela. por Zoom. Con la escuela, yo creo que mejor no con la escuela, por lo que nos dijo el profe de que nos van a pedir el Ministerio de Educación. ¿Qué O otro sea, es que tenemos? te piden un montón de cosas, como que qué actividades vas a hacer, qué vas a hablar, qué temas, y te hacen problema. Algo de asilo. Así los me da miedo los viejos. Me da miedo los viejitos. Oye, de verdad. Es que yo iba a decir que Villa es un poco más fácil porque yo he ido algunas veces, pero, o sea, obviamente son cosas chiquitas, como que a dar comida y ropa y cosas así. Y con ellos, o sea, las personas del asilo no se hacen ningún problema porque, ajá, es como nadie les puede visitar. A mí me gustaría como a un colegio así para saber. Pero es que es lo que se le cae el problema y es que los autoricen y todo. ¿Y si hacemos ese proceso? Sí. Porque. Porque si dices que la parroquia hubiera sido ideal, pero si existían, pues, ya nada. Porque tenemos full opciones para hacer. Podemos hablar sobre nutrición, podemos hablar de cualquier cosa de educación sexual. Obesidad. Sueño. Sueño. Horas de Salud sueño. mental. Higiene del sueño, me gusta. Higiene del sueño. Eso pegaría más en un colegio que en una escuela. Porque los niños es como. Duermo. Ajá, mamá, eso sí les obligaría a hacer. Ajá, pero ya en adolescentes como que sí. Sí Ajá. pegaría full. Y la higiene del sueño es re fácil. O sea, no es re fácil, pero es un tema más fácil de abordar. Y O como sea, de es fácil explicar. pero- investigar y explicar. Ajá. Pero que lo de la nutrición se cancela. Es que no vamos a dar bola porque como que tú dices carbohidrato y es como que no sé qué es carbohidrato. Si una vez fuimos en el centro de salud y una señora con diabetes, yo le digo como el carbohidrato es un azúcar y me quedo viendo como, o sea, no debo comer arroz, digo, y de ahí como que tuvimos ahí una cosa mal hecha y nos pidió hasta eso, porque no sabía, y es difícil explicar, entonces no sé. Sí, no, higiene del sueño en adolescentes me gusta. Necesitamos un colegio donde no nos hagan problema. Educación sexual yo creo que pésimo. No, ni verga, porque no. se van a matar de risa, o sea, vamos a decir alguna cosa, van a estar ahí Me jodidos. voy a incomodar de lo incómodos que van a estar ellos. Sí. Verán, ahorita que está hablando yo por mi lado, yo soy parte de una cosa que se llama CEL, que es de colegios y ellos tienen conexiones con la red jesuita. Déjame ver si hago. Ah, tú eres de esa Sí, conexión. déjame ver si hago la. Es que me he desconectado de Dios. Me he desconectado de esta huevada de campamentos porque no puedo ir y me da pena hablar con mi coordinador. Huele a mandarinas de las grasas. Y que está acá al lado no huele. Es que esta cosa, no sé, Él tiene mandarinas de calidad. son riquísimas, o sea, Sí. son dos mejores manerinas que probé en mi vida. Son sin pepa, son. Están color fosforescente, me encanta. Y yo Me subió el azúcar esa vez el que me diste en simulación. ¿eh? esto es cierto, es verdad. No, Pues sí, sí. está bien. Muy bueno. Cada que veo mandarinas sin pepas, yo me las compro sin pensar. Yo pensaba que tenías un árbol o algo así en la casa. No. Sí me traes. Oye, ya, me explica mate, por favor. Por favor. Ok. No, Ah, ya. Estoy muerta de Verás, otra vez. hasta ahora no nos hace sentido. O sea, lo de la infusión continua ya tenemos. Explicó dos cosas diferentes, pero encontramos una fórmula. Ajá, la chévere. fórmula que él nos mandó a investigar. ¿Cómo se llamaba? a dar comidas. Adrego Midos, ya. Ya. Esa es la. Espérame un segundo. Porque si no, no te voy a prestar atención. Ok. Déjame. Ya estaba reportando el Libra, sus valores normales de perfil lipídico. Bien. ¿Qué puso? Sí, Sí, Ah, Es una tableta. eso me actualiza. casi lo funa y ya está. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ah, sí, perdón. ¿Y qué van a hacer? Lo voy a explicar No, en voy a la explicar. fórmula que nos construyó. Vamos a picar. Ah, sí. Otra vez. Que me dormí, pues. Cierto.
¿Cómo sé qué tipo de hiponatremia tiene y cuál es la causa? Todo el algoritmo Ahorita rapidísimo. vamos sobre eso. Ya, verás. Entonces la fórmula esta de la concentración de sodio que tiene la solución Ya. que le estás dando puede ser Tipo 3% si ajá. no es. la del 3%, una isotónica del 0.9 o hasta un lactato. Menos, sí era menos, sí, menos la concentración de sodio de tu paciente Ya. sobre el agua corporal total más 1. Ya. Ya, entonces nosotros decimos un ejemplo, si es que le damos una isotónica del 0.9%, esa tiene 154 miliequivalentes de sodio, menos lo que tenía nuestro paciente que era 122 miliequivalentes de sodio, sobre el agua corporal total, que nuestro paciente tenía 70 kilogramos por 0.6 más 1. Ya. Entonces esto salía... Entre menos 2, 5 Creo que era menos 32 2, sobre 32. 43 creo que era. 32 y el agua corporal total de 42 más 1, 42. 43 sobre 43. Que nos daba... ¿Cuánto era? 0... 0.74 creo que era. ¿Puedes verlo? 0.73. Ya, entonces 0.74. ¿Para qué es esta fórmula? Esta es la cantidad... Eso sale, eso que... Ajá, esta es la cantidad de sodio que va a aumentar por cada litro de la solución que le estás dando. Ajá, Ok. si me das un Entonces, litro O de sea, si le azúcar. doy un litro de isotónica va a aumentar 0.74. Ajá. Entonces, Exactamente. como lo que le queremos dar máximo es 10 miliequivalentes día o 8 miliequivalentes, ahí divides la cantidad de sodio que le quieres dar en un día para el 0.74. Entonces, si es que supongamos que quieres dar 9 miliequivalentes, divides para el 0.74, que salía... 11.1. No, pero eso era para los 10. 12.16. Ya, entonces le das 12. Sí, 12.16, esta es la cantidad de litros que le vas a dar en un día. Ya. Y divides esto para las 24 horas, que salía... O sea, sí, podrías dejarla así, creo. Ajá. Ya, ahora. Un momento, alguien me da una hoja, tengo que copiar esta situación. Por favor. Yo tengo ahí. Esto es para darle infusión continua. De ahí lo de los bolos. No, espérame. ¿A qué nos decía de litros? ¿Verdad? ¿Ves que está un montón de litros? 12 punto ajá. Sí. Decía que si es que Gracias. está muy, o sea, que ahí les puedes corregir para sodio, con las ampollas de sodio, digamos, sumándole arriba el sodio que tienes, o sea, hasta que te quede un volumen más manejable, porque con ese volumen se puede caer. O sea, le podrías dar una hipertónica en vez de 154. Ajá, eso nos dice como que esa como que no habría que darle porque está demasiado mucho agua. volumen, ajá, está mucho volumen. Y si le das a puralísimo no se va a compensar. Ya, esta es para ver los litros, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuánto le vas a dar en litros en infusión continua? Y para que suba el... Para que suba el sodio. Sino que lo que estábamos viendo es que casi ninguna guía te recomienda usar una isotónica porque si ves 12.16 litros es demasiado para morir. O sea, estás hipovolémico, puede ser. Ajá. Pero de ahí es. Pero en nuestro paciente que esté euvolémico o peor en un paciente que está con sobrecarga de volumen, mejor usas una solución hipertónica. Entonces en la hipertónica, esto de acá es lo que cambia. Y la hipertónica del 3% tiene 513 miliequivalentes de sodio. Entonces con eso te va a salir mucho menos litros diarios para que no le sobrecargues al paciente. Entonces lo único de importante es... Solo lo único que cambia es la Ajá. concentración. Ajá. Entonces a mayor concentración te van a salir menos litros. Un momento. Ay, no, igual, que me duele fuera el cuello y la panza. Voy a poner una funda en esa cosa, me estoy congelando la espalda. Ay, no, me Yo creo que sí hay que tener un periódico, no sé, pero le Para ver seguimiento. algo así. No. Sí, bien. Bueno, está bien. Dice que más o menos para en pacientes hipovolémicos, para que, o sea, lo máximo que puedes dar es 2 litros hora, el hipovolémico para evitar sobrecargas. 2 litros de hora. Hora. Ah, pero esto está bien. En 24 horas es máximo, dice que en 24 horas máximo 8 litros. En hipovolémico. En hipovolémico. Pero no cuadra. Pero es por la... Creo que es